Aún estamos lejos del país confiable y justo que soñamos alcanzar en nuestro bicentenario. Claro que logramos grandes cosas. En los últimos años redujimos la pobreza extrema. Incrementamos nuestras exportaciones. Somos un destino turístico que es referencia a nivel mundial. Pero tenemos retos muy importantes que encarar. La corrupción solo produce desigualdad, exclusión y desencanto, pobreza en todos los ámbitos. Según las encuestas, la corrupción es el principal problema del país, pero solo el 32% de los peruanos manifiesta un rechazo definitivo frente a la corrupción. Para muchos, la corrupción es responsabilidad exclusiva del Estado, pero solo 6 de cada 100 personas en edad de votar laboran en el sector público. La corrupción nos desune, nos muestra insensibles a la búsqueda del bien común, irrespetuosos frente a las normas y alejados de cualquier proyecto de desarrollo. Pero podemos cambiar el curso de las cosas, haciendo empresas sin buscar atajos, sirviendo a los ciudadanos desde el Estado, con eficiencia y transparencia, respetando las reglas de juego. Para vivir en un país más confiable, honesto y justo, trabajemos de la mano por un Perú íntegro. Compunche Perú, Gobierno del Perú. Bueno, nuevamente quiero agradecerles el interés en trabajar en el sector público y haber asistido a esta charla. Pero antes de despedirme me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuál creen ustedes es la habilidad más importante que necesita un profesional para trabajar en el sector público? Sí, claro. Liderazgo, proactividad, esas son definitivamente habilidades súper importantes. Sin embargo, no han mencionado una que es clave e indispensable si quieren trabajar en el sector público. A ver, voy a extenderme un poquito para llegar al punto que quiero explicarles, ¿sí? Los que hacemos carrera en el sector público llegamos a un nivel en el cual debemos tomar diversas decisiones. Decisiones que podrían afectar la vida de muchísimas personas. Si tomamos buenas decisiones, podremos llevar salud, educación, infraestructura y mejores servicios a más personas. Entre otras cosas, poniendo de lado nuestros intereses particulares. A ver, todos tenemos intereses, ¿eh? Un amigo que necesita un trabajo, un familiar que tiene una empresa que brinda muy buenos servicios, o quizá alguno de ustedes pertenezca a alguna asociación. En fin, intereses. Lo que no puede pasar es que tomemos decisiones basadas, por ejemplo, en la amistad o en un vínculo familiar. Los funcionarios públicos debemos tomar decisiones con imparcialidad y justicia porque administramos recursos que le pertenecen a todos. Pero si nos gana el interés particular o permitimos que se tomen atajos, abrimos una puerta a la corrupción. Y cuando eso ocurre, hacemos que el Estado falle y por ende defraudamos la confianza de los ciudadanos y las ciudadanas. Es cierto que todos tenemos intereses. Lo importante es que seamos transparentes con ellos para así evitar que más adelante puedan interferir en nuestras decisiones. De esta manera evitamos los conflictos de intereses. Entonces, el talento distintivo de quien quiere servir en el sector público es poner toda su capacidad al servicio del bien común sin privilegiar sus intereses particulares. Esto es servir con integridad. Entonces, ¿están listos para servir en el sector público? Para vivir en un país más confiable, honesto y justo, trabajemos de la mano por un Perú íntegro. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. La corrupción es el principal problema del país, con delitos, infracciones administrativas y prácticas cuestionables. Para combatirla, la integridad, ese valor social relacionado a la ética y a la honestidad, es importante en la función pública. ¿Cuáles son los enfoques para garantizar la integridad en la función pública? Enfoque punitivo. Sanciona a aquellos que incurren en malas prácticas. Enfoque preventivo. Genera una cultura de integridad con bases sólidas y con el apoyo de la ciudadanía como veedores. La integridad en la función pública es indispensable para luchar contra la corrupción.
El Perú tiene todo lo necesario para crecer. Una gran historia, una cultura muy variada e infinidad de riquezas y recursos naturales. Pero existe una barrera que limita su desarrollo: la corrupción. La corrupción sigue siendo uno de los principales problemas de nuestro país. Afecta los derechos de las personas, genera pérdidas económicas y debilita la confianza de la ciudadanía en el Estado y sus funcionarios. La corrupción produce desigualdad, exclusión y desencanto. Por décadas, la lucha contra la corrupción estuvo marcada principalmente por un modelo centrado en la persecución y sanciones de las faltas y los actos delictivos, sin prestar mayor atención a las causas que los originaron. El daño ya estaba hecho, y el Perú perdía oportunidades. La sensación de impunidad y la revelación de nuevos y graves casos de corrupción expresaron los límites de un modelo típicamente reactivo, con dificultades para romper el círculo vicioso y repetitivo de la corrupción. Frente a ello, en el Perú emergió la integridad con un enfoque nuevo, centrado en la gestión de riesgos y estándares de cumplimiento, no solo para prevenir y detectar la corrupción, sino para proteger el interés común y mejorar el desempeño ético de los funcionarios públicos. En el año 2018 se aprobó el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, como resultado del análisis de diversas recomendaciones nacionales e internacionales para orientar la implementación de un conjunto de acciones hacia el 2021. Este plan contiene un modelo de integridad para facilitar la comprensión y aplicación de este nuevo enfoque en las entidades del sector público. El modelo de integridad cuenta con 9 componentes, los cuales debidamente articulados permiten aplicar un conjunto de herramientas y orientaciones prácticas para contribuir con una gestión pública moderna, con capacidad para prevenir y actuar oportunamente frente a la corrupción y otras prácticas cuestionables. Veamos cómo funciona el modelo de integridad en una entidad pública. Para establecer cultura de integridad en cualquier institución, es fundamental el compromiso de alta dirección. Es aquí donde se observa el liderazgo de las autoridades. Por ejemplo, al introducir la integridad como un valor esencial en la cultura organizacional, se consolidan las políticas de cumplimiento. De igual modo, designar y empoderar a las oficinas y a los oficiales de integridad. Para tomar mejores decisiones es necesario identificar los procesos o actividades más vulnerables en las instituciones, aquellos que podrían ser objeto de un acto de corrupción o prácticas cuestionables que riñan con la ética. Evaluando correctamente los riesgos, se planifican medidas más eficaces para minimizar sus efectos. Es necesario regular las conductas y prácticas de los funcionarios públicos, especialmente en situaciones de riesgo, precisando con claridad qué es y qué no es correcto en su institución. De esta manera, se reduce el margen de duda y la comisión de actos no deseados, a través de medidas concretas que expresen una posición clara en la entidad. La transparencia es un principio inherente a la función pública, uno de los mecanismos de prevención de la corrupción más importantes. Sin este componente, el modelo de integridad estaría incompleto. Hoy es inadmisible que una entidad niegue el acceso a la información pública o incumpla las normas de transparencia y rendición de cuentas. Los recursos públicos son escasos y deben protegerse adecuadamente. Es necesario fortalecer el sistema de control interno en el proceso de mejora continua para alcanzar los objetivos institucionales eficazmente y cooperar con el control gubernamental para que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente. Es indispensable desarrollar actividades de comunicación y capacitación permanentes. Por ejemplo, ¿los trabajadores conocen las políticas de integridad y cumplimiento adoptadas por su entidad? ¿Están capacitados para implementarlas? La comunicación debe realizarse incluso con proveedores, usuarios y demás públicos de interés, para que conozcan los nuevos estándares de integridad establecidos. También se debe contar con un canal de denuncias, con mecanismos claros, sencillos y eficientes,
incluyendo medidas de protección al denunciante y un catálogo específico de faltas y medidas disciplinarias. Las denuncias se deben procesar y resolver adecuadamente, estableciendo quién las recibe, quién y en qué plazo las investiga y qué unidad las sanciona o resuelve. Para desarrollar un modelo de integridad sostenible e identificar oportunidades de mejora, es fundamental evaluar periódicamente todos sus componentes. Para lograrlo, pueden aplicarse encuestas, talleres de evaluación y otros estudios. Para instalar el modelo de integridad en una institución, se requiere del aporte de diversas unidades orgánicas y de la participación activa de los servicios públicos. Pero alguien debe articular, monitorear y orientar todo este esfuerzo. La Oficina de Integridad debe desarrollar esta tarea. Este es el modelo de integridad, un modelo de compliance para el sector público, que traerá importantes beneficios para todos. Cuando una entidad lo implementa adecuadamente, no solo contribuye al fortalecimiento de su institución, previene la corrupción y aplica herramientas de una gestión pública moderna. En el Perú, la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros es el rector de la política de integridad y lucha contra la corrupción y brinda asistencia técnica para su implementación. Para implementar el modelo de integridad en su institución, cuenta con nuestro apoyo. Secretaría de Integridad Pública. Trabajamos juntos por un Perú íntegro. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.